Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Castro y este es el primer programa de la tercera temporada de La Función de la Cultura. Hoy tenemos un programa muy especial. Por ser Semana Santa vamos a hacer un recorrido de las 7 iglesias y quizás un poquito más, para poder, junto con las iglesias que vamos a recorrer, hablar un poco de su historia, de cómo iniciaron y cuál fue su proceso arquitectónico a través del tiempo. Acompáñame a ver la primera iglesia. Hemos salido de mirar un poco la iglesia que se llama Jesús, María y José. Es una iglesia escondida entre Girón Moquegua y Girón Camaná. Esta iglesia tiene una historia muy bonita. Resulta que una pareja de esposos que vino de Chiclayo, él se llamaba Nicolás Ayllón y ella María Jacinta. Esta pareja se dedicaba a recoger niños y adolescentes en situación de abandono de la ciudad de Lima. Ellos le daban de comer y cumplían con un precepto de la Biblia, que era vestir al desnudo. Ellos se dedicaban a eso todos los días, cada mes, cada año, pero llegó un momento en que ya su casa no daba abasto para tantos niños y adolescentes. Entonces los vecinos que bordeaban su casa le regalaron terrenos para que sigan cumpliendo con esa misión de Dios. Siguió creciendo y siguieron avanzando y la casa ya tenía un comedor, tenía una mesa grande donde se le daba de comer a muchas personas. Posteriormente, Nicolás Ayllón fue llamado Nicolás de Dios y su esposa María Jacinta de la Trinidad. Esta pareja de esposos, como repito, venían de Chiclayo y tenían mucho amor por el prójimo. Lamentablemente, en 1677 Nicolás Ayllón falleció, no vio culminada su obra. Sin embargo, un hombre de buena fe llamado Francisco, que vivía un poco más allá y tenía un gran espacio, un gran terreno, regaló una parte grande de su casa y finalmente esta casa, hospicio, se convirtió en una gran iglesia y un gran convento, con mucho más espacio para albergar a más adolescentes y más niños. Y se cumplió con lo que la pareja en un momento inició: vestir al desnudo y dar de comer al que tiene hambre. Esta historia es muy interesante porque nos ayuda a ver un poco cómo las familias de buen corazón ayudaban al que tenía menos. Vamos a seguir conociendo esta iglesia, cómo era antes, y vamos a verla con algunas fotos antiguas, desde su inicio hasta lo que es actualmente. ¡Vamos! Hemos llegado a la plazuela La Recoleta. Es una plazuela escondida entre las avenidas, ¿no? Por allá está Wilson y este pequeño escondite le da esa paz y tranquilidad que muchos buscan para poderse sentar a leer un libro. Lo interesante de la Plaza La Recoleta es que tiene varias historias. La primera es que antes era un mercadito.
un mercadito interesante que era el más limpio de Lima en aquel entonces. Posteriormente, esta plazuela fue remodelada cuando se cumplió el primer centenario de la independencia del Perú. Y el gobierno de Francia nos regaló esa roseta que está ahí en la iglesia y también remodeló la iglesia en muchas de sus formas arquitectónicas y quedó una iglesia un poco gótica. Otra cosa importante es que esta plazuela Recoleta también tiene en un lado una casa de hospicio que posteriormente vamos a ver. Esta casa de hospicio era para las mujeres que habían quedado sin esposo, que habían quedado en situación de pobreza después de la guerra con Chile o después de la guerra civil entre caceristas y peronistas. Otra cosa interesante también que tiene esta plazuela es que tiene una placa que agradece a la figura de Petitoars, Berganze du Petitoars, quien fue el que salvó a la ciudad de Lima de que sea incendiada. Vamos a ir viendo todos esos espacios que hemos mencionado de esta plazuela de Recoleta, que es una plazuela escondida y detenida en el tiempo. Hemos llegado al convento Santo Domingo, una edificación muy interesante porque demoró nada más y nada menos que 50 años en ser construida. Inició su construcción justo cuando se inauguró Lima y culminó su construcción mucho después. Ya en el siglo XVI, esta iglesia y convento sufrieron el terremoto de 1568, de manera que después, recién en 1687, se comenzó la restauración. Se utilizó quincha, adobe y ladrillos, pero nuevamente volvió a ser destruida en 1746, justamente con otro terremoto. Lima sufría muchos terremotos en ese tiempo y lamentablemente las construcciones no podían soportar. Ahora, aquí también se tejen bastantes leyendas interesantes. No solamente fue el hogar de San Martín de Porres, sino que también aquí fue donde quedaba su cuarto y fue tentado por el demonio. En las escaleras que están dentro de la iglesia, dentro del convento, mejor dicho, hay una cruz. Esa cruz la puso San Martín de Porres para poder vencer al demonio y sus tentaciones. Actualmente San Martín de Porres está aquí enterrado y también están los pedazos de su cama dentro del templo, lo que queda de la cama. Y también en la parte de abajo se encuentra el cuerpo de Santa Rosa de Lima. Solamente el cuerpo, porque la cabeza está en otra iglesia. Qué tétrico, ¿no? Y bien, esta es la iglesia de Santo Domingo y su convento. Vamos a ver algunas fotos antiguas y también les voy a enseñar la plazuela que está al frente, que en el siglo XIX construyó edificaciones habitables donde se hicieron balcones en forma de cajón con vidriería. Qué interesante. Antes había acá un par de monumentos de bronce del niño Lustrabotas, ¿no? Pero ya no está. La plaza ha sido remodelada y ha sacado ese monumento que existía desde hace muchos años. Pero vamos a conocer cómo es por dentro el convento de Santo Domingo. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual.
Seguimos nuestro recorrido por Jirón de la Unión. Hemos terminado la cuadra 5 de Jirón de la Unión, conocida como la calle Espaderos. ¿Espaderos por qué? Porque en años siglo XVII, XVIII y XIX, esa calle era donde vendían las espadas y las armas blancas que allí se fabricaban. Llegamos a la cuadra 6 y encontramos algo maravilloso. La cuadra 6 de Jirón de la Unión es conocida como la calle La Merced, justamente por la iglesia y convento La Merced, fundada por los mercedarios. Importante es recalcar que los mercedarios ya estaban aquí mucho antes, para ser exactos, un año antes de la fundación de Lima. Mientras Francisco Pizarro estaba en Cusco y en Jauja, buscando dónde fundar la ciudad, ya los mercedarios habían hecho una iglesia de madera y el terreno fue regalado por Francisco Becerra, que fue el donador máximo de los mercedarios y que actualmente sus restos descansan en el altar mayor de la iglesia junto a su esposa. Interesante porque este portal que estamos viendo fue fabricado en 1591 por Cristóbal Gómez. Otra cosa interesante de esta iglesia es que también recibió al padre Urraca, Pedro Urraca, que vino de España en 1583 a los 19 años. Es una historia interesante porque mientras él venía, su barco estuvo a punto de naufragar. Se dice que él le dijo a Dios y a la Virgen que entregaba su vida si se salvaba de ese naufragio. Efectivamente, después de que dijo esas palabras, el mar se serenó y pudo llegar a Quito y luego llegar al Perú. Y se instaló en esta iglesia. Por penitencia, él llevaba unas cadenas muy pesadas de hierro. Cadenas que con el tiempo se le incrustaron en la piel y le hicieron grandes heridas que se infectaron. Posteriormente, por recomendación del médico, él dejó de usar esas cadenas. Padre Urraca, muy conocido, Pedro Urraca, regresa a España, donde también hizo vida católica en las iglesias de allá, regresó al Perú y murió a los 74 años. Finalmente su cuerpo descansa en esta iglesia. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo... Hemos llegado a la iglesia y convento de la Concepción. Es una maravilla pasear por este lugar que ahora es un centro comercial, pero es cierto que fue creado en 1573 como un convento y como una iglesia. Iglesia que ya no existe, que está casi en la esquina, que ahora es una pequeña parroquia santuario que es para solamente rezo y para cerrada, ¿no es cierto? Pero esta es prácticamente el convento más opulento del siglo XVII. Como pueden ver en las fuentes, todos los balcones, todo ha sido parte del convento de aquellos años. Interesante es explicar también que aquí en este convento fue uno de los primeros que fue abierto para las criadas de los nobles españoles y de los nobles mestizos. Además, también cabe resaltar que se ve en la construcción de las portadas de la entrada la obra de Fray Diego Maroto. Así que quiero que vamos a hacer un recorrido por aquí, quiero que se observe exactamente el detalle arquitectónico que tiene este todavía convento, ahora plaza comercial, pero que guarda un poco de su estructura de antaño. Interesante que se vea la fuente, las fuentes que nos acompañan y algunas de las obras de arte y de los portales que todavía se conservan. Debemos darnos cuenta también que en la avenida Bancay, por el auge comercial,
Las monjas de la Concepción vendieron finalmente esta parte del convento y se convirtió en un centro comercial, pero también cabe decir que buena parte de este convento fue mutilado en siglo XIX y parte del siglo XX, cuando se construyó el mercado central, porque hasta ahí llegaba el convento, ¿se imaginan? Luego se construyó el mercado central y finalmente ya el convento quedó mucho más pequeño de lo que era. Y finalmente esta zona fue vendida. Vamos ahora a seguir el recorrido y acompáñenme para ver fotos antiguas y luego fotos actuales de este ahora centro comercial que se llama Concepción. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran.